diferente de la ley de Moisés. Esto ya es otro problema, que es el siglo II. ¿Cómo hacemos para independizarnos de Jerusalén? O sea que, si te entiendo, el que inventa el cristianismo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es Pablo. No lo inventa tampoco totalmente, pero deja la entrada a los gentiles, que permite crear un movimiento diferente del mundo judío. Es decir, las consecuencias de la teología de Pablo, las consecuencias de la teología, no su propia teología, dan lugar a que el ingreso tan masivo de gentiles termine desvinculados de Jerusalén, de los dictámenes de Jerusalén. Pero este es un proceso en el siglo II. En contra de lo que quería Pedro. En contra de lo que quería Pedro, y seguramente en contra de lo que quería Jesús, porque Jesús mismo, que dice, critica a los fariseos que van a buscar un prosélito por mar y por tierra. No sé si recuerdas esta oratoria de Jesús criticando a los fariseos. Y después, unos años después, tenemos un fariseo que es Pablo, fariseo hijo de fariseos, siguiéndole a Jesús y buscando un prosélito por mar y por tierra, que es lo que criticó a Jesús. Ahora, hay que tener mucho cuidado aquí en decir que la ética de Pablo no era la ética de Jesús. Yo creo que sí, la ética de Pablo es la misma ética que Jesús. Lo que pasa es que Pablo tiene diferencias culturales del mundo helénico, del judaísmo helénico, que radicalmente lo cortan de Jesús en cuanto a su percepción cultural. Ya Pablo conoce el griego, ya Pablo habla en griego, ya su componente cultural es diferente que el que tiene Jesús, y además también Pablo es un rabí de escuela y no un rabí agádico, narrativo, sino que es un rabino que estudia con Gamaliel. Estudiar con Gamaliel en el siglo I era como estar en la universidad. Un hombre que su auditorio era la élite judía del Imperio Romano y no los pobres galileos que andaban por ahí dando vueltas por el norte del país. Con lo cual hay que tener en cuenta que Jesús iba al pueblo y Pablo iba a la élite. Aquí hay también una diferencia en cuanto al auditorio. Pablo tiene que convencer a la élite. De hecho, va a Atenas y lo que le cuesta con la élite ateniense es que crean en la resurrección. ¿Y por qué? Porque los atenienses no eran judíos. ¿Quiénes comprendían que Pablo estaba, la idea de Pablo con respecto a la resurrección? Los judíos que estaban en la sinagoga, que ya teníamos dentro de nuestra teología la idea de resurrección. Pero cuando el mensaje de la resurrección quiere saltar del mundo judío al mundo griego, en el Areópago se ríen de él. Le dicen, mira Pablo, tú estás un poco loco y sal de aquí. Con lo cual, fíjate que para que se comprenda la resurrección de Jesús, el primer auditorio que lo tienen que entender es el mundo judío. Y por eso son los primeros judíos los que dicen Jesús resucitó. Por lo tanto, cuando a mí mucha gente me dice, bueno, vosotros los judíos no pueden creer que Jesús resucitó. A ver, señores, los primeros que creyeron que Jesús resucitó fueron todos judíos, porque en el marco de la teología judía existe la resurrección. En consecuencia, si estos judíos que creyeron en la resurrección de Jesús pudieron después convencer a los paganos de que Jesús resucitó, fue porque trasladaron la teología judía de la resurrección al campo pagano. Pero eso tú también dejas muy claro en tu libro, que no entras en el tema cristológico, no. Que tú abordas el tema de Jesús como un rabino, simplemente un rabino, no el Hijo de Dios, ni el Hijo de María la Virgen, ni cosas de este tipo. Yo lo que he tratado es solamente el tema ético, porque entrar en cuestiones de fe, yo por supuesto cada uno es muy respetuoso de la fe que sustenta cada persona, y a mí me pareció que entrar en problemas de fe, si es el Mesías o no es el Mesías, donde no hay ninguna prueba científica absoluta de la autoconciencia o no, que todavía los teólogos protestantes están debatiendo en Alemania, ¿tuvo autoconciencia o no tuvo autoconciencia? Lo que sí puedo decir, que el libro llega a lo que podríamos llamar el límite a donde yo puedo alcanzar. Es decir, ¿hasta dónde yo puedo alcanzar? No solamente yo digo que Jesús es un rabí, también digo que es un nabí, que es un profeta. Es decir, como judío, ¿hasta dónde yo me puedo acercar a la figura de Jesús? Y me acerco a las parábolas del reino. ¿Qué está diciendo Jesús cuando habla del reino? Entonces aquí también entramos en casi mesianología obligada. Yo no hablo de cristología, porque ya cristología es mesianología aplicada a Jesús. Entonces ya es diferente que la mesianología judía. Ya no estamos hablando de qué características tiene que tener el reino, sino qué características mesiánicas tuvo que tener Jesús para ser el Mesías. Eso es cristología. Yo lo que sí hago en el capítulo del reino de Dios es cómo un judío del siglo I entendía qué era el reino de Dios y cómo un rabino del siglo I. Es más, es tan complicado el tema del reino que ningún cristiano de a pie, y es más, nadie en la jerarquía y ni en ninguna facultad de teología, te pueden descifrar conceptualmente qué es el reino. Sí te dicen que es un reino espiritual, para lavarse las manos de un problema todavía que hay en el fondo del Nuevo Testamento, que todavía lleva a otro problema subsiguiente, que es el tema de si lo vieron como un Mesías nacional sus primeros seguidores, que nos derivaría en formular al grupo de Jesús con tendencias políticas,
que este es otro tema. Y no es un tema menor, porque la única pregunta que le hacen a Jesús después de resucitado en Hechos de los Apóstoles 1:6 es: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Por tanto, sus primeros seguidores no le dicen ¿cuándo se va a crear un mundo de paz y amor?, sino le están diciendo ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y para oídos de Roma, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel?, es una rebelión político-militar contra el Imperio Romano. Por tanto, ¿qué es un Mesías? Para el mundo judío del siglo I es una revolución política contra el Imperio Romano. Y ahí se puede entender por qué lo matan en la cruz. Ahora, entenderlo conceptualmente desde Pablo, que lo necesita como sacrificio para los pecados del mundo, es una opción, pero post-pascual, post-Jesús. No es entenderlo en las variables de la época. Por lo tanto, cuando habla del reino Jesús, ojo aquí que nos encontramos con que si el reino es totalmente espiritual, pero nadie lo define desde el punto de vista material, tenemos un problema interno en la teología judía, en tanto los rabinos no han definido qué es el reino. Y nos encontramos ante este problema, no si Jesús es o no el Mesías. Nos encontramos ante el problema de que nadie define conceptualmente qué es el reino de Dios, ni en la teología judía, ni en la teología cristiana. Muy bien. ¿Quién mata a Jesús? Los romanos en connivencia, los romanos con la alianza de la élite judía saducea del Templo de Jerusalén, con los colaboracionistas de Roma, que eran judíos corruptos que estaban en el Templo de Jerusalén y que acataban las órdenes de ocupación romanas. Sé que no entras en cuestiones históricas, pero no me resisto a preguntarte: ¿existió realmente Jesús? ¿Hay pruebas de su existencia real? Mira, yo creo que absolutamente sí. Yo te podría decir que estoy convencido 100% después de haber estudiado tanto a Jesús, porque en primer lugar justamente lo que permite este libro es demostrar que toda la ética que existía en esta persona, de alguna forma, como preexistía anteriormente, indudablemente alguien que en el siglo I sustentara esta ética conocía perfectamente las tradiciones anteriores. Si no se llamaba así o se llamaba de otra manera, yo no voy a entrar en esto. Lo que sí queda claro que esas enseñanzas que Jesús viene a proponer, como se demuestran que no son en su mayoría originales, sino que pertenecen al judaísmo clásico, te podría decir tranquilamente que pertenecen al siglo I, es decir, que pertenecen a un rabino, llámalo como lo quieras llamar, pero ¿por dónde yo puedo ver la historicidad de él? Que cuando está discutiendo sobre el Shabbat, lo está discutiendo como un rabino que sabe perfectamente cuáles eran las posiciones éticas y teológicas de los judíos de aquella época. Entonces, si tú me apuras y me dices, mira, hay una línea que dice que Jesús no existió, pero es una línea ridícula en el sentido de que todas las posturas que son posiciones que Jesús toma con respecto a la interpretación de la Torá, las puede tomar un rabino del siglo I. Es decir, un rabino del siglo I que sustenta las posiciones de Jesús tuvo que haber existido, se llame o no como se llamara, porque todas las interpretaciones de él están exactamente enganchadas, relacionadas con estas enseñanzas. Te puedo dar un ejemplo. Historiográficamente no existe nada. A ver, ni en el Talmud, ni en las... Mira, yo tendríamos aquí un problema mayor. Yo cuando a mí me plantean el tema de la historicidad de Jesús, es que estamos entrando en un problema mucho más gordo. Es la historicidad de la Biblia entera. ¿Porque prueba tenemos de que existió Moisés? ¿O qué prueba tenemos que existió David? No sé si me entiendes a qué voy. Sí. Es decir, aquí yo no quiero entrar en el problema de la historicidad de Jesús, porque entraríamos realmente en otro problema que yo llamaría un problema mayor. Necesitamos fuentes siempre paralelas para ver si las fuentes bíblicas son o no realidad. Entonces entramos ya en un problema mayor que el de Jesús. ¿Qué fuentes tenemos de la existencia de Pablo? ¿Qué otra fuente tenemos de la existencia de Pablo? Las mismas que las tenemos de Jesús, ninguna, desde otro punto de vista. Ahora, lo que sí tenemos, y esto sí es interesante, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, del cual no hemos casi hablado nada, pero que nos viene a dar una perspectiva de una historicidad manifiesta en ciertos personajes. ¿Estuvo conectado Jesús? ¿Está probado que estuvo conectado con el mundo esenio, con la colonia? Yo estoy convencido de que tuvo que tener contactos por 2 o 3 motivos. Es decir, hay enseñanzas en Jesús que nos conectan directamente con los esenios. Por ejemplo, hay una enseñanza clara del movimiento esenio. Cuando se encuentra con el joven rico que quiere ser perfecto, entrégale todos tus bienes a los pobres, y así llegarás a la perfección. No sé si recuerdas este momento del encuentro con el joven rico, pero esto era un pedido del movimiento esenio. Los fariseos solamente pedían el 10% de sus bienes, el diezmo. Y no es el 10% de sus bienes, el 10% de las ganancias que una persona tiene en el año, que el judaísmo lo sigue exigiendo hoy. Ese diezmo que después pasó a la iglesia y que por supuesto pasó al mundo protestante. Pero entre los esenios era la entrega del 100% de los bienes. Jesús al joven rico le pide el 100%. Esta es una característica